¿Usted cree que a los aliens les gusta el vino? Vaya pregunta tonta, ¿verdad? Para cualquier persona en su sano juicio la respuesta sería probablemente alguna suerte de improperio. Pero quizá después de escuchar el relato de esta noche tenga usted sus propias dudas y quizá, después de escuchar el relato de esta noche, se haga la misma pregunta. ¿A los aliens les gusta una buena copa de vino? Comenzamos. Relatos del lado oscuro. Fantasmas, Seres extraños. sucesos inexplicables, Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Déjeme que le lleve atrás en el tiempo. Vamos a París, el 16 de noviembre de 1986 y estamos en el Aeropuerto Internacional Charles de Gaulle, en la zona de carga. Allí, cerca de una de las bodegas y en medio de mucho movimiento se encuentra un 747-200F, un Boeing de esos a los que llamaban Jumbo Jet porque eran enormes. Es un gigante sin duda. Además pertenece a la compañía japonesa Japan Airlines. Tiene esos colores bonitos blanco con rojo, es una figura espectacular, además con las luces de todo aquel movimiento, es un espectáculo precioso. A bordo de aquel gigante ya se encuentran los 3 tripulantes que realizarán el vuelo. El primero de ellos es el capitán Kenju Terauchi. Es uno de esos veteranos muy conocidos. Dentro del ámbito de Japan Airlines tiene mucho prestigio. Tiene 10.000 horas de vuelo en 747 y también fue piloto militar y tiene un montón de cosas que contar. Es un veterano de gran confianza. Su copiloto es Takanori Tamefuji, quien también es un hombre que tiene muchos años de estar volando y que ha estado junto a otros capitanes en cabinas de 747. Conoce el avión, conoce todo lo que tiene que ver con esto. Y finalmente el ingeniero de vuelo, que tampoco es un novato, es Yoshio Tsukuba. Normalmente en la cabina de un 747 hay 3 lugares principales, que son el piloto del lado izquierdo, el copiloto del lado derecho y justo atrás de él se encuentra el ingeniero de vuelo en una posición transversal. Mientras que los 2 pilotos miran al frente, el ingeniero de vuelo mira hacia sus instrumentos que se encuentran en la pared del avión. Ahora mismo debe de estar usted viendo una cabina de vuelo de uno de esos grandes aviones de los años 80. Este en particular no es un avión de pasajeros, es un avión de carga. Es un avión que puede trasladar muchas toneladas de peso, que puede trasladar mucho volumen, con la confianza de que es un jumbo. Es un avión con un prestigio enorme. Así que todo el mundo se prepara y van y vienen, se dan instrucciones, ya está el plan de vuelo. Y es que este aparato tiene una ruta de lo más interesante. Lo primero es que la carga que va a llevar es de vino tinto Beaujolais. Tempranillo, francés, de primerísima calidad, lo mejor de lo mejor. Un vino que vale muy caro. Y que además, apenas terminada la cosecha de uva y hacer la vendimia y todo aquello, se procesa y muy rápidamente se envasa y se manda. Ese es el chiste. Por eso es que se manda por avión, porque tiene que llegar pronto. La ruta, como tal, es desde París. Van a ir hasta Islandia, la capital, a Reykjavik, en un vuelo hacia el norte, pasando por territorios casi polares, cercano al invierno, imagine usted qué noches. Después, al día siguiente, si todo sale bien y hay buenas condiciones, el avión despegará nuevamente y esta vez volará haciendo un arco descendente. Desde Islandia pasará sobre Groenlandia, entrará a territorio continental del Canadá muy al norte e irá descendiendo hacia el sur hasta llegar a Anchorage, la capital de Alaska, en donde pernoctará el vuelo. Al tercer día, la tercera parte del vuelo, será desde Anchorage hasta Tokio, al aeropuerto Narita. Así que es un viaje de 3 días, es un viaje enorme. Pero esta gente sabe lo que hace. Conoce su avión y sabe las prestaciones del mismo. Además, es simplemente un recorrido
como cualquier otro. El capitán Terauchi lo conoce bien, de hecho él está viviendo en ese momento en Anchorage. Por cuestiones de trabajo, está ubicado allá. Aun cuando es japonés y su familia vive en Japón, él estaba ubicado ahí. No sé exactamente el por qué, pero esa era su residencia, conoce bien esto y con frecuencia hace recorridos en estos territorios muy al norte. En fin, ya le platiqué cómo son estas personas. El aparato aquella ocasión se va enfilando. Todo está perfectamente sujeto, todos están bien, se da la orden de despegue, el avión vibra, comienzan a zumbar aquellos gigantescos motores y el enorme aparato toma pista y comienza a elevarse. Muy pronto se encuentra ya en su cota de vuelo a los 35.000 pies de altura, navegando tranquilamente en piloto automático hacia la capital de Islandia. Al llegar allá hay un poco de mal clima, lo que usted quiera y mande, pero al día siguiente todo está muy bien. Y al decir todo está muy bien es que pueden despegar temprano, a buena hora. Apenas se despejan las nubes, apenas hay claridad suficiente, se da la libertad para que despeguen. El avión, perfectamente pertrechado con combustible, va a despegar. El piloto, copiloto y el ingeniero de vuelo han tenido una buena noche de descanso. No pierda de vista eso. Han podido pernoctar en un hotel, han podido cenar tranquilamente, desayunar tranquilamente y ahora se montan en el papalote aquel. A bordo llevarán algunas viandas, alguna cosilla por ahí, unos rollitos japoneses, quizá un poco de arroz, no sé lo que coma un piloto japonés, pero algo llevarán. Estas cabinas eran amplias y cómodas, así es que había un pequeño espacio atrás, como para vuelos muy largos, en donde había unos asientos y había unas camitas. No lo van a necesitar porque este es un vuelo que permite que los pilotos descansen en tierra. Así que bueno, siguen volando. Cruzan Groenlandia, pasan por territorio continental de Canadá y es cuando entran en contacto con el Centro de Control de Vuelo de Alaska. Le voy a platicar un poquito de esto porque es importante para que se entienda bien qué fue lo que pasó. Normalmente uno se imagina que control de vuelo siempre es la torre de control, este edificio que está ahí en el aeropuerto y desde ahí manejan todo. No, no es cierto. Control de vuelo es una instalación que se encuentra aparte. Control de vuelo suele tener un radar de gran alcance que permite manejar un territorio enorme. Todo lo que vuele por ahí, que tenga transpondedor, será manejado por control de vuelo. Estas zonas, muy amplias por cierto, son manejadas por operadores de control de vuelo. Esta gente no ve el avión, más que en sus pantallas de radar. No está en una torre de control viendo con prismáticos. Ellos están aparte, en un edificio por allá, lejos del aeropuerto, en un lugar donde no pueden ver los aviones. Pero pueden ver sus pantallas y son expertos en eso. Controlan las direcciones, hacia dónde va cada avión, saben a qué altura están, porque cada avión tiene un aparatito que se llama transpondedor, el cual, a la vez que manda la señal de aquí estoy como avión, manda datos sobre quién soy como avión. En este caso, ese avión que acaba de despegar y que va volando tan bonito y todo aquello, corresponde con el Japan Airlines 1628. Es la denominación del vuelo. El vuelo, Japan Airlines 1628. Así que en la pantalla del operador de control de vuelo de Anchorage en Alaska, le aparece un letrerito que dice JAL 1628 y le da otras cuantas informaciones justo ahí. Y lo puede ir viendo. Además va viendo la dirección y sabe la información, hay contacto radial. El operador de control de vuelo tiene contacto frecuente con los pilotos que están en su zona. Después, suelen entrar en control de la propia torre de control, en donde con un radar más pequeño, de menor alcance, comienzan a dirigirlos ya en la aproximación final. La comunicación entre torre de control y el piloto suele ser en los últimos momentos del vuelo, cuando ya se aproximan al aeropuerto. En ambos casos utilizan una herramienta que se conoce como radar secundario. El radar secundario no es un radar completo. Es un radar que detecta a esos aparatos que están ahí y que tienen un transpondedor. No detecta fenómenos atmosféricos, no detecta, por ejemplo, un cohete que vaya pasando, no detecta ciertos objetos, porque está diseñado para que los controladores de vuelo vean los aviones. De otra forma se volverían locos con todo lo que va pasando por ahí, desde una nube con cristales de hielo hasta un alien que vaya en su nave. Y por supuesto, un misil, un extraño objeto volador desconocido que es derribado por los aviones militares, todo eso no lo tienen por qué estar viendo. En cambio,
Las instalaciones militares sí suelen tener un radar primario. Este radar primario tiene una función tan específica que permite detectar cualquier cosa que esté volando allá arriba. Sí. Mientras que el secundario de los aeropuertos discrimina, por ejemplo, un objeto que vaya a exceso de velocidad, ni siquiera lo va a detectar, porque no le corresponde. No le interesa, por ejemplo, un aerolito que esté entrando a la atmósfera, no va a aparecer ahí. Una nube gigantesca con muchos cristales de hielo nada más distorsionaría lo que el controlador de vuelo está viendo, así es que no lo ve. Un objeto demasiado grande sería discriminado por control de vuelo, su radar, sus sistemas, sus algoritmos que manejan en sus computadoras. Aún para 1986 discrimina eso, a diferencia del radar militar que puede detectar objetos que no tengan transpondedor y muchas otras cosas. Una vez dicho esto, le comento que el avión sigue volando, y el capitán Terauchi, junto con su copiloto y su ingeniero de vuelo, van muy contentos en piloto automático a 35.000 metros de altura, navegando a unas 600 millas por hora. Muy pronto van a llegar a un punto de vuelo conocido como Talkeetna. Son las famosas referencias de vuelo. A bordo de su enorme avión, no siempre pueden ver lo que hay abajo. No pierda de vista que van dentro del avión y las ventanitas que tienen están como inclinaditas, así es que está difícil acercarse a ver qué hay allá. Solamente tienen referencias visuales cuando hay buen clima. Por lo que se establecen estos puntos. El BOR de Talkeetna es una señal de radio. Esencialmente está diciendo: ya estás llegando a este lugar y te falta tanto para que pases por aquí, y con eso se guían los pilotos. Ya están cerca de ahí. Han tenido contacto, se han presentado ya con control de vuelo Alaska, en Anchorage. Todo va muy bien. Pero como siempre ocurre cuando todo va muy bien, algo comienza a ser raro. Son alrededor de las 5 de la tarde, si estoy en lo correcto, cuando el capitán Terauchi observa que hay algo hacia su izquierda, al frente, abajo, más o menos a las 11 horas. Parecieran ser unas luces de aviones. Ya está oscuro, no pierda de vista que estamos todavía muy al norte. Y en el norte, en la parte del hemisferio norte, muy cercano a estas regiones, en el invierno, o cerca del invierno, los días se van haciendo muy cortitos hasta el punto en el que Barrow, uno de los últimos pueblos de Alaska, tiene 30 días de oscuridad, y es real. Y esto no está tan lejos. Déjeme decirle que en el punto en el que nos encontramos dando el giro con el capitán Terauchi rumbo a Talkeetna, no estamos muy lejos de Barrow. Así es que está todo muy oscuro y allá casi no vive nadie. No hay referencias. Pero de pronto aparece eso abajo. Terauchi, que lo está viendo de su lado porque él va del lado izquierdo, observa esas luces allá abajo a la distancia. Podrían ser aviones. Aviones militares. Cerca de ahí hay al menos 3 bases de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Una de ellas es bastante grande, Elmendorf, luego está otra un poquito más para acá y otra más para allá. Son varias bases. Y no sería raro que los aviones de combate estuvieran haciendo algún recorrido. Es la frontera. Después de eso, un poco más allá está la Unión Soviética. Así es que es una zona muy patrullada. Terauchi sigue volando muy tranquilo. Le comenta a su copiloto: mira, hay unas luces ahí abajo. El copiloto no puede verlas. Desde el lugar en el que se encuentra, no tiene el ángulo visual. El ingeniero que viene atrás se levanta un poquito, pero tampoco puede verlas, están muy abajo. Ninguno de ellos presta mayor atención. Pasan un par de minutos y vuelve a ver estas luces. Ahora están un poco más arriba. Terauchi le comenta a su copiloto: mira, ahora sí las puedes ver. Y sí, el copiloto se incorpora un poco, estira la cabeza, Tamefuji, y alcanza a ver unas luces. Según describe, él puede ver las luces de vuelo de aviones. Todos los aviones cuando están en vuelo tienen unas luces que parpadean. Tiene rojo y verde para indicar de qué lado va el avión, para que sepas hacia dónde va, si viene hacia ti o si va para allá. Pero él no puede ver eso, solamente ve unas luces de un color ámbar, que parecen subir de intensidad y luego descienden de intensidad. El ingeniero de vuelo también las alcanza a ver. Aviones militares. Así es que siguen con lo que estaban. Son japoneses.
Así es que van muy seriecitos, sentaditos en su avionzote, muy contentos. Cuando de pronto, las extrañas luces se ponen a su nivel y van volando a la misma velocidad del 747. Los tres tripulantes pueden verlas. Y es extraño porque un avión de combate primero no seguiría un avión perfectamente señalizado. El 747 de Terauchi, Japan Airlines, está bien balizado, tiene letreros, tiene encendido el timón de cola, tiene el transpondedor que indica quién es, así es que no tendría sentido seguirlo. Además están forzando sus motores porque el 747 es relativamente lento contra uno de esos aviones sofisticados de la Fuerza Aérea. ¿Por qué harían eso? Siguen viendo aquello cuando de pronto, ¡pah!, aquella cosa cambia de posición y se pone frente a ellos. Es un momento tenso que está ocurriendo. Usted y yo vemos un 747 desde abajo y decimos es gigantesco, uy, qué bonito, pero allá arriba en el aire. Esto es una locura. Si se le estrella una avioneta, por pequeña que sea, todos están perdidos, no va a sobrevivir nadie, es muy peligroso esto, y aquello parece estar muy cerca. Tan cerca que de pronto lo que sea que fuera aquello, emite esta luz poderosa, que los comienza a deslumbrar y Terauchi siente cómo se le calienta la cara por aquella luz. Y el copiloto que está ahí también se tapa, no quiere ver, es demasiado intenso. De pronto baja. Aquello ha sido demasiado, la cabina completa se iluminó. Terauchi pide que bajen las luces de la cabina, que las reduzcan, para que no sean reflejos. Le da miedo que estén viendo reflejos. Es un capitán que tiene muchos años. Pero aquello sigue ahí. Y por un momento pareciera como que expulsa algo. Haga de cuenta que fuera uno de estos cohetes que tienen las naves espaciales, de estos cohetes pequeños, que usan para mantenerse en posición o para girar o lo que sea. Pareciera eso. De pronto es más fuerte, de pronto es más leve, de pronto se intensifica hasta el punto que vuelven a tener esa luz fuerte en la cara. Terauchi está muy nervioso. Oye, esto para ser un avión está muy raro. ¿Qué está haciendo este tipo? Además, presume que está muy cerca. Por la posición y la forma en la que los está iluminando, esto debe de estar muy cerca. Y de pronto aquello cambia de posición y ahora se pone arriba, ahora se pone abajo, ahora hace esto, hace así. Es un desfile lo que está ocurriendo frente a ellos. Terauchi no espera más. Y cuando son aproximadamente las 5:18, es decir, unos 7 u 8 minutos después de que comenzaron a ver las luces, Terauchi llama a Alaska, a control de vuelo Anchorage, y les pregunta: ¿hay tráfico adelante de mí? La gente que está abajo, la gente de control de vuelo le insiste: perdone, ¿qué dijo? Soy el vuelo 1628 de Japan. ¿Tengo tráfico a las 11 horas? En la grabación hay una confusión porque ninguno de los tres habla muy bien el inglés, no se entiende con claridad, pero el operador de vuelo, el operador de tierra, sí lo entiende y les contesta: no tengo ningún tráfico frente a ustedes. El capitán Terauchi insiste: es que tenemos 2 luces al frente y están cerca. ¿Podrían confirmar? Un rato después, control de vuelo insiste: no tenemos tráfico frente a ustedes. Es el momento en el que Terauchi dice: pues probablemente militar. Bueno, llamemos a los militares. A partir de ese momento y durante un buen rato, habría una comunicación constante con el controlador de vuelo, al que le informan dónde están esas extrañas luces. Conforme van cambiando de posiciones, de pronto desciende un poco aquel juego de luces. Terauchi comienza a pedir instrucciones, como por ejemplo, permiso para descender un poco, bajar a 31,000 pies, girar 15 grados, como para alejarse un poquito, pero aquello vuelve a colocarse y hace una serie de movimientos lógicos, controlados y que corresponden con el vuelo que está haciendo el capitán. No pierda de vista que estamos a unos 10 kilómetros de altura, volando a 600 millas, en medio de la soledad de los territorios más peligrosos que pueda haber. Y le explico eso más adelante, pero estamos encima de regiones despobladas de Alaska. Lo que pase aquí va a ser fatal. Así es que Terauchi comienza a sentirse incómodo con estas extrañas luces que de pronto van y vienen. Ante la negativa de control de vuelo a detectar esto, es decir, no lo detectan en sus pantallas de radar, Terauchi comienza a hacer pruebas con su propio radar de a bordo.
El 747 en ese año tenía un radar meteorológico de corto alcance. Así es que Terauchi pone aquello a su máximo, 20 millas. Con eso podrían detectar algo. Y sí, efectivamente, en el radar de a bordo sí hay algo, y es que el radar de a bordo es un radar meteorológico. Detecta nubes, concentraciones, tormentas y objetos sólidos que estén en el aire, y lo detecta ahí y se los dice: está a 7-8 millas de mí. Lo cual en cuestión de vuelo es muy corto. Y aquello cambia de posición. Para este momento, Control de Vuelo Anchorage llamó a otro aeropuerto preguntando si ellos tenían algo en el aire. La respuesta fue no, no tenemos nada. En el radar de control de la torre de control de ese otro aeropuerto tampoco había nada. Así es que vuelven a contactar a Terauchi y le dicen: no hay nada. Él insiste: lo tengo en mi radar de a bordo. Hay algo y está a unas 7-8 millas mías. Y está un poco abajo, del lado izquierdo, a las 11 horas. Es decir, que ha regresado y está ahí. Durante todo este tiempo, únicamente el copiloto es quien ha podido ver algo, porque el ingeniero de vuelo tendría que estirarse y no puede. Como sea, el control de Anchorage decide llamar a los militares, en donde les pide rastrear el Japan Airlines. Y pasan 4 largos minutos antes de que el control de vuelo militar responda, informando como positivo. En el radar militar aparece el vuelo Japan Airlines con su transpondedor como debe de ser, y a unas 7 u 8 millas aparece un segundo eco, el cual señalan los militares como doble eco, es decir, del doble de tamaño. O por lo menos así lo interpreta la gente que está en tierra, que es algo del doble de tamaño. Inmediatamente Control Anchorage le informa al capitán Terauchi que tome las acciones que considere necesarias. Puede girar, puede cambiar de altura, lo que considere necesario. Terauchi pide permiso para hacer un giro 360 grados. No pierda de vista que si esto fuera, por ejemplo, un objeto celeste, pensemos un planeta, algo que estuviera a sus 11 horas, al momento que el capitán diera la vuelta con su avión 360 grados, aquello no lo seguiría. Y muy probablemente en cuanto comenzaran el giro y llegaran a un cierto punto, el primero que lo vería sería el copiloto del lado derecho. Bueno, pues no fue así. Conforme van haciendo aquel giro, el que sigue viendo el aparato aquel es Terauchi. Esta cosa sigue repitiendo su movimiento, imitando el movimiento del avión. Ya es algo tenso. El hombre de tierra le pregunta al capitán si no quiere que despachen aviones militares. Hay varias bases cerca, así es que en cuestión de un par de minutos tendrán aviones interceptores en el aire, aviones de combate. Terauchi responde con una respuesta por demás extraña cuando informa: no quiero aviones en el aire. ¿Recuerdan aquel incidente con el Mustang P-51? Hay un silencio. Poca gente sabría a lo que se refería. Había pasado muchos años atrás, en el 47. El caso del capitán Thomas Mantell, quien por cierto murió persiguiendo uno de estos objetos en una región más o menos cercana. El capitán Terauchi lo tenía muy presente y les pidió que no mandaran aviones militares, y comenzó a hacer una serie de maniobras para volver a tomar su curso y dirigirse hacia Talkeetna y de ahí a Anchorage. Conforme siguen avanzando, de pronto adelante de ellos aparece la ciudad de Fairbanks. Es muchísimas luces. Bueno, en realidad es una ciudad pequeña, pero en medio de la total oscuridad en la que venían volando durante las últimas horas, de pronto están todas aquellas luces. ¡Ah, cuánta luz! No sé cuánto. Y cuando gira el capitán a la izquierda, puede observar, tenuemente iluminado por las luces de la ciudad, un objeto gigantesco. Es enorme, es increíblemente grande, es algo tan grande que supera en tamaño un portaaviones. El capitán Terauchi se espanta inmediatamente y le dice al otro: vamos para abajo, vámonos de aquí. El otro cuate, el copiloto que está ahí, no puede ver. Por más que se estira y abre los ojos muy grandes, no puede ver, porque está justamente fuera de su ángulo de vista. Ellos le llaman la ventanilla L1, es decir, a la izquierda del capitán Terauchi. Él no puede verlo, pero el capitán está tan nervioso que pide inmediatamente descender y aterrizar. Se acabó.
Inmediatamente les dan libertad para hacerlo, pero todavía faltan varias millas para llegar. Y aquello está ahí. De pronto hay una noticia interesante. Control de Tierra informa que un United Airlines está por despegar y que le va a pedir que inspeccione el 747. Adelante. El United Airlines ha despegado, comienza a acercarse. Conforme se van elevando y va levantándose y acercándose al 747 de Terauchi, el capitán del United pide que Terauchi prenda las luces del avión, los grandes reflectores para identificarlo. Y sí, lo puede ver perfectamente. Y Terauchi puede ver el avión de United Airlines un poquito abajo, cada uno volando en sentidos opuestos. Pero ya no está el otro. Cuando Terauchi voltea, ya no hay nada. Ya no está ahí aquella cosa enorme y atemorizante. Y ya tampoco están las luces más pequeñas. El capitán de United Airlines informa que pudo localizar el 747 y que no vio nada fuera de lo normal. Momentos después, un segundo avión, un militar, un Totem, que era un avión de reconocimiento, el Totem 71, entra en la conversación y reporta que ellos van a inspeccionar también. Aun cuando no están muy cerca, hacen un recorrido y tratan de ubicar si hay algo, confirmando que no han visto nada. Finalmente Terauchi recibe autorización para descender y tomar pista, y lo hace. Cuando tocan pista, el avión es llevado hacia el punto donde debe de pernoctar. Terauchi y su tripulación son de inmediato llevados a interrogatorio de la Agencia Federal de Aviación Norteamericana. Cualquier incidente de vuelo inmediatamente tiene que ser reportado e investigado, y uno de los primeros puntos a tratar, antes que otra cosa, es pruebas toxicológicas. Se les toman muestras de sangre y de orina. Si estos tipos venían en el avión bebiéndose la carga de Beaujolais, délo por hecho que lo iban a detectar. Si se habían metido algo para aguantar, alguna pastilla o algo, seguro lo iban a detectar. Así es que les toman las muestras y todo esto. Después viene el interrogatorio. Hacen su informe, el controlador de vuelo presenta su propio informe, rellena los formularios, llega un tipo de la Fuerza Aérea también a inspeccionar a ver qué fue lo que pasó porque uno de sus aviones estuvo involucrado, llenan un formulario y todo el mundo tranquilo y a su casa. Al día siguiente, Terauchi sube a su avión, despega y se va hasta Tokio. Pero las cosas empiezan a ponerse locas un poco después. Para usted, este caso ya habría terminado ahí. Y cada quien a lo suyo. Y seamos felices. Pero no es tan fácil. En Estados Unidos estos incidentes se toman con mucha seriedad. Así es que, cuando se revela que ninguno de los pilotos tenía ni contenido de alcohol ni de sustancias prohibidas, ni aspirinas, comienzan más preguntas y citan a Terauchi para nuevos interrogatorios. Y el capitán vuelve a contar lo mismo, con pequeñas variaciones lógicas de quien ha pasado 15 días y se le empiezan a confundir datos. De pronto dice que por aquí, de pronto dice que por allá. Comienza a haber ciertas contradicciones en lo que dice. El copiloto no asegura haber visto gran cosa más que unas luces que no pudo identificar. El primer oficial lo mismo, solo vio unas luces que no pudo identificar. El que había armado todo el relajo era el capitán. Y entonces comienzan a preguntarle ¿qué era? Él responde que una nave espacial. Una nodriza, con 2 naves más pequeñas que se incorporaron a la nodriza. Esto fue suficiente para acabarlo. Terauchi tendría que haber dicho nada, vi reflejos en el cielo y punto. El problema es que los periodistas allá en Japón sacaron la nota, entrevistaron a Terauchi que confesó que había visto esto. Y bueno, ya sabe usted lo que sigue. Lo mandaron al escritorio. Durante 2 años estuvo sentado en un escritorio sin volver a tocar un avión, hasta que finalmente le quitaron el castigo y lo dejaron que se volviera a subir un avión. Y todo eso, usted seguirá pensando, ¿qué tiene que ver con el vino de los ovnis, que si a los alienígenas les gusta el vino? En algún momento alguien le preguntó al capitán, ¿por qué lo habían ido a perseguir los ovnis? ¿Qué tenía el de especial? Y respondió con ese chascarrillo, quizá querían tomar Beaujolais. Era un chascarrillo del capitán Terauchi. Pero más allá de eso, y de forma interna, se estaba realizando una investigación profunda. Una investigación al más alto nivel. Y eso se debía a 2 o 3 factores. Primero, era un avión en pleno vuelo. Independientemente de que era un avión comercial, con carga, etc.,
se encontraba en una región especialmente conflictiva, el Triángulo de Alaska. ¿Lo ha oído usted mencionar? El Triángulo de Alaska es una división imaginaria, formada, una forma de triángulo, entre las ciudades de Anchorage, Juneau y Barrow, la población más al norte que le mencionaba. En este triángulo, en los últimos años, se han perdido 16,000 personas. 16,000 personas, de las cuales no se tiene ninguna noticia. Ha habido búsquedas de todo lo que se puede usted imaginar porque algunas de estas personas se perdieron con todo y avión, con todo y helicóptero, o simplemente desaparecieron en el delgado aire de la mañana mientras caminaban por ahí. Ya sé. Usted me dirá que es una zona enorme, que está llena de cosas peligrosas, desde osos, acantilados, ríos fríos y mortales, glaciares que se están moviendo y pueden cubrir con facilidad y desbaratar cualquier cosa. Sí. Pero este lugar había sido importante en una búsqueda muy especial desde 1972, cuando un líder de los congresistas desapareció con todo y su avión. Iban 3 personas a bordo de un avión, de esos que se utilizan en Alaska, un Bushmaster. Iban en un recorrido de Anchorage a Juneau, cerca de la costa, en una zona habitada, y desaparecieron sin mandar un solo mensaje. Durante 40 días, cientos de voluntarios, Guardia Nacional, aviones, helicópteros, fotografías satelitales, todo lo que se puede imaginar, trataron de localizarlo porque era un personaje importante y se presumía que lo habían eliminado los espías soviéticos. Había mucho temor en ese momento de que hubiera sido un atentado, y no encontraron ni siquiera una brizna. Nada. Pudieron fotografiar Marte, pero no pudieron encontrar ni siquiera un pedacito de un avión, en una franja que no era allá en los remotos parajes solitarios, sino en la franja cercana a la costa, entre Anchorage y Juneau. Eso había despertado mucho interés, pero también se habían perdido aviones militares. Y además había otra cosa. Poco después del reporte del capitán Terauchi, al menos otros 2 aviones en los días subsecuentes reportaron extraños encuentros, y uno de esos aviones era un militar, que reportó algo muy similar. Así es que, aparte de que el capitán pudiera o no estar teniendo por ahí alguna alucinación, la realidad es que por debajo del agua había una investigación en curso, y esta investigación era la más importante. Les sigo contando. La investigación incluyó recuperar todas las grabaciones de las comunicaciones entre torre de control de Fairbanks, entre la gente de la operadora militar, entre la gente de control de tierra Anchorage. Todas estas grabaciones existían. Después, se comenzaron a tomar imágenes del radar. No es que hubiera una especie de memoria con todas las imágenes, pero había algunas fotos y algunas cosas del radar, de las pantallas, y comenzaron a ensamblarlas para hacer una especie de video. Este video mostraba las trayectorias y todas estas situaciones raras que se habían ido presentando. En un primer momento, la investigación corrió a cargo de la FAA, la Agencia Federal de Aviación, y específicamente del área de siniestros a cargo de John Callahan. Callahan no se quedó con las ganas y pasó eso a su jefe, quien mirándolo fijamente después de haber presentado eso le dijo: «Entrega todo a los militares. Nosotros no investigamos ovnis, John. Esto está muy raro». Unos días después, hubo una reunión especial. La reunión especial se celebró en Washington, D.C. En esa reunión asistieron, por supuesto, John Callahan, los técnicos especialistas de la FAA, varios peritos en mediciones de radar, expertos en varios temas, y un grupo de individuos muy raros. Agentes de la CIA, la Agencia Central de Investigaciones, y también representantes técnicos del presidente Ronald Reagan, quien había enviado personal específico para este caso. El presidente Reagan. No era un asunto mediático, esto era clandestino, esto era dentro. Cuando presentaron toda la evidencia, los científicos que habían mandado, por parte de la CIA y de Reagan, comenzaron a hacer preguntas y a revisar qué era lo que había habido ahí realmente. Había mediciones específicas, por ejemplo, cada antena de radar detecta en base a su propio giro. No es fijo. Hacen una vuelta y lo que detectan aparece. Hace otra vuelta y vuelve a ubicarlo. Todo era coincidente. Por ejemplo, una nube cargada de cristales de hielo reflejaría algo en un radar primario. Pero no de la forma en la que esto ocurría, porque
Las nubes no mantienen 600 millas de velocidad, como lo sostiene el avión, y este objeto permanecía a la misma distancia tras varias vueltas de la antena. Es decir, que aquello corroboraba que ahí había un objeto con movimiento propio, muy cerca del avión del capitán Terauchi. No obstante esto, los militares también tenían su propia versión de los hechos y su propia versión también apoyaba que había algo ahí, aunque oficialmente vendría otra cosa. Verá, en los días siguientes, el comité escéptico, el CISCOP, publicaría su propia versión de los hechos y Philip Klass, el escéptico por experiencia, el clásico escéptico que siempre tiene una buena explicación, diría que el capitán se confundió, que eran dos planetas y que la forma en la que él había visto aquello embonaba perfectamente. Unos días después, varios miembros del MUFON y de otras entidades dedicadas a estos temas demostraron que el capitán Terauchi no podía haber visto esos planetas por su ventana. Estaban del otro lado atrás. Así es que no correspondía. Cuando se demostró que habían inventado esa solución, consideraron que entonces lo que estaba viendo era nubes con cristales de hielo. Eso es lo que había visto, reflejando las luces de la ciudad. Por supuesto que cuando trazaron la ruta, la ubicación, cuando empezó a verlo y todo aquello, ahí no había ninguna ciudad en muchos kilómetros a la redonda. Así que no. Seguramente estaba viendo la luna, y se acabó con eso. Además también hubo un problema grave. Una vez que el feliz capitán Terauchi dijo a la prensa lo que había visto y contó su historia, y lo mandaron al escritorio, surgieron versiones de que el capitán era muy afecto a contar historias de ovnis. Y sí, el capitán Terauchi había tenido un encuentro también en la altura, algunos años atrás, y lo había comentado. Después de este vuelo, se dijo que el capitán había comenzado a fantasear, asegurando que apenas unos días después había vuelto a ver otro ovni en el cielo, más o menos el 15 de enero, cosa que no era cierta. Terauchi no estaba volando en ese momento. Lo habían puesto en un escritorio. Así que no fue cierto. Los que vieron el otro ovni fueron los del KC-130 y otra serie de aviones que andaban en la zona. Así que la versión oficial, como suele ocurrir, la versión pública, era básicamente para desprestigiar, para negar que se hubiera visto algo y no ataques al mensaje sino al mensajero. Se fueron sobre el capitán, pero internamente aquella investigación siguió. Y la investigación consideró que esto era real, y tan real que ordenaron a todos los participantes en la reunión de Washington a guardar secreto total y a firmar una serie de documentos de confidencialidad. Los agentes de la CIA recogieron todas aquellas cajas, todos aquellos manuales, todo lo que llevaron los técnicos. Y se lo llevaron. Pero después hubo un problema. Y el problema era explicar qué era aquello. Uno de los técnicos militares aseguraba que todo el problema era que el avión tenía descalibrado el transpondedor, y por lo tanto, su emisión de radar decía «soy fulano de tal» y luego aparecía el propio avión físicamente, separado, no como suele ocurrir en un radar primario que aparecen juntos, sino que separado. Esa fue la explicación. En una plática con John Callahan, cuando le preguntó a aquel técnico, le dijo, bueno, ¿estás seguro de eso? Sí, por supuesto, no puede ser un ovni. ¿Por qué no puede ser un ovni? Porque los ovnis no existen. ¿Pero por qué no existen? Porque es lo que yo creo, es mi religión, no puedo creer otra cosa. Dios creó y se echó un rollo religioso. John Callahan, que era el jefe de accidentes, se quedó sorprendido de que este hombre asegurara que todo era mentira porque eso es lo que él creía. Bueno, total, John Callahan se va a su oficina. Él se jubilaría algún tiempo después, pero casualmente le mandan parte de los materiales que no se habían llevado los de la CIA. Copias que habían quedado se las están mandando y resulta que el tipo las tiene en su oficina y cuando se jubila, se las echan a su coche. Y años después, John Callahan revelaría esto. Que en efecto, para los agentes y para toda aquella camarilla de personas, esto era tan real que hicieron un estudio profundo. Tomaron mediciones, calcularon velocidades, calcularon ecos de radar. ¿Y usted sabe por qué? Necesitaban saber la densidad del material con que aquello estaba fabricado. Preguntaron una y otra vez las mismas preguntas para asegurarse de cómo se movía. Hay ese detalle, lo que relataba Terauchi y su gente, de que aquello prendía como si fueran toberas de un jet, que se incrementa la potencia como para empujarse, para frenarse, para sostenerse. Parecía eso, que estuvieran controlando el efecto gravitacional, pero también
Preguntaban mucho a los agentes acerca de los movimientos. Eran pausados, eran súbitos, se detenía y, en efecto, de pronto aquellos objetos hacían movimientos increíbles y se detenían. Y arrancaban a la misma velocidad sin ningún esfuerzo. Todo esto se fue a una carpeta que hasta hoy en día solo Dios sabe dónde está. Así que sí, este es un vuelo de encubrimiento, es un vuelo en donde se ocultó la verdad, en donde no se dijo todo lo que se estaba haciendo debajo, y en donde no se dijo esa preocupación enorme que había, porque esto ocurrió precisamente en el Triángulo de Alaska, en ese lugar donde desapareció el congresista, donde han desaparecido aviones militares e inclusive embarcaciones, sin dejar huella. ¿Una explicación rara? Quizá. Pero al final del día, este caso en particular reúne todos los elementos para un caso mayor. Primero, los testigos son de élite. El mejor testigo para hablar de ovnis es un piloto. Pasan su vida montados en un avión, fuera del alcance de las luces de la ciudad, volando de noche, de día, saben lo que está allá arriba normalmente, saben diferenciar entre una nube y un objeto sólido. Aquí había varios testigos con esa calidad, operadores de radar, gente que tiene también una calificación muy alta dentro del listado de testigos preferenciales para una investigación ovni, y también lo reportaron. Y finalmente, hay un operador como John Callahan, que tenía un puesto de mando, que tenía un puesto de conocimiento y que al final del día reveló lo que sabía y, de hecho, entregó los documentos a Bruce Maccabee, un investigador con un prestigio enorme. Así que este es un caso que se puede considerar una evidencia de que esa noche, ahí, había algo que no era de este planeta y no eran ilusiones. ¿Usted qué pensaría? ¿Realmente a los alienígenas les gusta el buen vino francés? Buenas noches. Y que descansen en paz.